Muy buenas tardes, mi nombre es Clarisa Portillo, soy la tutora asignada, una de las tutoras asignadas para la materia de lenguaje y de literatura. Y en esta ocasión me ha tocado presentarles el tema que es la oración simple, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver ahora. Creo que es un tema que se escucha súper sencillo, pero la verdad vamos a ver distintos aspectos que lo llevan a entenderla mejor. Comparto un poquito con ustedes la agenda, los distintos puntos que vamos a abarcar el día de ahora. Primeramente vamos a ver qué es la oración, cuáles son sus partes y ya una vez conociendo ese concepto general, nos vamos a pasar ya específico a lo que es la oración simple. También vamos a hablar de lo que es el sujeto y el predicado, el sintagma nominal y el sintagma verbal, que prácticamente es lo que compone una oración, en especial de lo que vamos a hablar ahora, una oración simple. Además, vamos a hablar un poco sobre las reglas de concordancia y finalmente vamos a hablar sobre personas gramaticales también y los distintos pronombres personales que le corresponden. Bueno, primeramente vamos a iniciar con lo que había mencionado, ¿verdad? Algo bien general para que nos podamos meter en el tema. Y es, ¿qué es una oración? Yo sé que podría sonar así como que, uy, ¿por qué me van a explicar qué es una oración? Les aseguro que tiene un propósito, ¿ok? Primero leamos un poquito. Una oración es un conjunto ordenado de palabras que expresan una idea o una información completa y reconocible. Eso quiere decir que una sola oración te puede expresar una idea, no tiene que estar en conjunto con algo más, ya que la oración es la unidad de discurso más pequeña que constituye una declaración autónoma. Es decir, que es una proposición lógica que incluso si la eliminamos de todo el contexto en el que está, continuará expresando cierta información. ¿A qué se quiere referir esto? Prácticamente estamos diciendo que una oración es independiente, es decir, que una oración no depende de la otra cuando están completamente separadas, ¿verdad? Por ejemplo, digamos que yo ahorita acabo de decir 1001 oraciones solamente en esos minutitos que acabamos de estar aquí, ¿verdad? Y todo está relacionado a un tema, pero yo puedo sacar una sola oración y todavía tiene sentido. Por ejemplo, lo que acabo de decir. Yo puedo decir toda una oración y todavía tiene sentido. Esa es una sola oración, a pesar de que la saque de todo el contexto, todavía estoy dando una idea. Eso es una oración, ¿verdad? Por ejemplo, aquí puse un ejemplo bien claro, ¿verdad? Esta es una videoconferencia. ¿Necesita otra oración para dar a entender su idea? No, ya está expresando en su totalidad todo lo que quiere decir. Esa es una videoconferencia y esta es una videoconferencia, ¿verdad? Así de sencillo. Ahora, quiero que hablemos sobre las partes de la oración. Cuando estamos hablando, creamos muchas oraciones y utilizamos distintos elementos, ¿verdad? Es posible identificar en las oraciones 9 distintas partes o tipos de componentes que, pues, responden a distintas categorías gramaticales o distintos tipos de palabras, ¿verdad? Vamos a empezar con los dos más sencillos, tal vez los dos más comunes, los que más utilizamos, que primero serían los sustantivos, ¿verdad? Los sustantivos se refieren específicamente a lo que son nombres propios o comunes, ¿verdad? Aquí les puse un par de ejemplos bien sencillos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos María, Luis, nombres propios, esos van a ser considerados sustantivos, y ahí tenemos nombres comunes, como es que una mesa, lo que yo estoy utilizando, colegio, un lugar, botella, ese es un nombre común, ¿verdad? Entonces, todo eso van a ser sustantivos, siempre que están refiriendo a un objeto o a una persona o a un animal, algo que tenga un nombre definido en nuestro lenguaje, es un sustantivo, ¿ok? Ahora, pasémonos a los adjetivos. Por ejemplo, cuando estamos hablando de adjetivos, se refieren a las palabras que añaden al sustantivo, añadiendo características del objeto del que te estás refiriendo, ¿verdad? Prácticamente se dedican a describir. Esa es su función, los adjetivos, ¿verdad? Chicos, espero que estén tomando notas, por lo menos, ¿verdad? Espero que tengan un su cuadernito o algo, ¿verdad? Porque si voy a estar mencionando varias cosas, voy a estar dando muchísimos ejemplos que yo sé que les van a servir, ¿verdad? Entonces, respecto a siguiendo con los adjetivos, pues hay muchos adjetivos, ¿verdad? Podemos decir bonito, inteligente, grande, alegre, pequeño, amplio. Todo lo que sea una característica de un objeto, todo lo que sea una descripción va a ser un adjetivo, ¿verdad? Sencillísimo, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero unir ambos, ¿verdad? Aquí simplemente estarías haciendo una oración, incluyendo estas dos partes, ¿verdad? Por ejemplo, podemos unir, podemos decir, Luis es bonito, ¿verdad? Pero ahí estamos incluyendo también un verbo, ¿verdad?
Ahora, pasémonos a otra parte de la oración. Ahora tenemos los artículos. ¿Qué son los artículos? Son esas pequeñas palabritas que le ponemos a todo, ¿verdad? Decimos la botella, la computadora, la tutora, el estudiante, el aspirante de nuevo ingreso, y así, ¿verdad? Todas esas pequeñas palabritas que le ponemos a todos los nombres comunes o a todos los sujetos de los que estamos hablando, esos son los artículos, ¿verdad? Entonces, prácticamente los artículos se dedican a acompañar a los sustantivos. Esa es su función, ¿verdad? Aquí vamos a tener dos clasificaciones. Vamos a tener primero los artículos determinados y luego los artículos indeterminados. Primero vamos con los determinados. Esos se usan cuando el sustantivo es conocido o bien específico, ¿verdad? Prácticamente ya sabemos, no quiero decir conocer el objeto, ¿verdad? Pero sí lo tenemos como de forma directa, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, algo bien común que se escucha en el español, en especial en el español salvadoreño, es que decimos, ay, fíjate que el Luis, ay, fíjate que la Alejandra. ¿Por qué le ponemos ese el Luis, la Alejandra? ¿Por qué no solo decimos, fíjate que Luis, fíjate que Alejandra? Lo ponemos porque sabemos que es una persona que conocemos y es bien directo. Ya sabemos de qué estamos hablando, ¿verdad? Entonces, ese es un reflejo de un artículo determinado, ¿verdad? Y esto aplica para muchas cosas. Puede ser el, la, lo, los y las en singular y en plural, ¿verdad? Entonces, esa es su función, acompañar al artículo y denotar si es algo definido, determinado, indefinido, indeterminado, ¿verdad? Ahora, tenemos también los artículos indeterminados o indefinidos, que esos son los que se usan cuando el sustantivo o el objeto al que nos estamos refiriendo es desconocido o no es muy específico. Eso podemos decir unos, una, unas, singular y plural, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podemos decir, ay, allá hay un niño, ¿verdad? Pero a ese niño, como no lo conozco, no le puedo decir, el niño, ¿verdad? No es como que, ay, el niño que yo conozco, sino que, no, solamente es un niño, ¿verdad? Entonces, prácticamente dependiendo de si es conocido, si es directo, si es específico, así es que vamos a utilizar estos distintos artículos, ¿verdad? Y así prácticamente es como los diferencian, ¿verdad? Definidos son el, los, la, las, y los indefinidos o los indeterminados van a ser unos, una y unas, ¿verdad? Con esto nada más de los artículos. No sé si tienen alguna dudita o con todo lo que he dicho, ¿verdad? Ahora, sujeto y sustantivo, si no son lo mismo. Pues fíjate que no siempre. Depende mucho del contexto de la oración y cuál es el uso que le estás dando. ¿Ok? Bueno, esas preguntitas, chicos, también las voy a las voy a anotar de un solo porque si no después se me va a olvidar responderlas. Pero sí, como les digo ahorita, sujeto y sustantivo no siempre van a ser lo mismo. Vamos a ver muchos más ejemplos más adelante sobre cómo va a ser la función que van a cumplir cada uno de ellos, pero desde ahorita te puedo decir, no siempre son lo mismo, ¿ok? Vale. Ahora, como no veo preguntitas, buenas tardes, continuamos con lo demás, ¿ok? Ahora, pasemos a hablar un poquito sobre los pronombres. ¿Qué son los pronombres? Yo le llamo personalmente como comodines. Son pequeños palabritas que pueden sustituir sustantivos completos para no ser repetitivo. Esos pueden ser de distintos tipos. Tenemos tipos personales, demostrativos, posesivos y entre mucho más, ¿ok? Y aquí les pongo un par de ejemplos. Ya vamos a hacer un par de oraciones. Por ejemplo, tenemos de tipo personal cuando decimos un yo, tú, nosotros, etcétera, ¿verdad? Ahora, aquí, la verdad que cayó perfecta la pregunta de Abel, porque aquí puedo indagar un poquito ya sobre cuál es la diferencia entre un sujeto, un sustantivo e incluso esos pronombres, ¿verdad? Como estaba diciendo aquí, los pronombres sustituyen los sustantivos y no siempre un sustantivo va a ser un sujeto. Les pongo un ejemplo. Digamos una oración en la que yo quiero decir, por ejemplo, por ejemplo, yo quiero decir, nosotros vamos a ir a la playa, por ejemplo.
Ese nosotros es un pronombre, ¿verdad? En ese caso sí está actuando como un sujeto y está sustituyendo a otros sustantivos. En vez de nosotros, yo podría decir, por ejemplo, ella y yo. Y esos siguen siendo otros tipos de pronombres, pero son pronombres personales que pues, los podemos sustituir por uno solo. Ella y yo, nosotros, uno solo, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué pasa si yo le quiero agregar más a esa oración? Por ejemplo, yo puedo decir, ella y yo iremos a la playa y tú irás con nosotros. En vez de decir otra vez, ella y yo iremos a la playa y tú irás con ella y yo, para no decir ella y yo a cada rato, puedo sustituir todos esos sustantivos con el otro nosotros, ¿verdad? Entonces puedo decir, ella y yo iremos a la playa y tú irás con nosotros, ¿verdad? Estoy sustituyendo eso para que no suene otra vez, ella y yo, ¿verdad? Entonces, lo podemos hacer de esa forma. También tenemos otros pronombres demostrativos. Por ejemplo, ese, aquellos, esta, esto y así, ¿verdad? Por ejemplo, pongamos un ejemplo de esto. Podríamos decir que estamos hablando no sé, digamos que estamos hablando sobre estudiantes, ¿verdad? Digamos que unos estudiantes están jugando fútbol, digamos, ¿verdad? Entonces yo podría decir, ¿por qué no vas a jugar con Luis, con María, con Alejandra y todos ellos, ¿verdad? En vez de decir cada uno de los nombres, puedes decir, ¿por qué no vas a jugar con aquellos, con aquellos compañeritos, con aquellos estudiantes, ¿verdad? ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Si se dan cuenta, a pesar de que yo estoy sustituyendo sustantivos, estoy sustituyendo nombres, esos pronombres no van a ser mi sujeto. El sujeto, por ejemplo, de decir, ella y yo iremos a la playa y tú irás con nosotros, ese nosotros no es el sujeto del final. El sujeto es ella y yo. Entonces, muchas veces vamos a tener sustantivos en otras partes de la oración. No siempre va a ser como el núcleo, ¿verdad? También la otra oración que estaba diciendo, ¿por qué no vas a jugar con aquellos? A pesar de que aquellos es un sustantivo y es un pronombre, en este caso está sustituyéndolo, no va a ser aquellos el sujeto. Es el por qué, está preguntando por qué tú no vas a jugar con aquellos. Entonces, depende mucho de la función que tiene la palabra en oración para saber si es sujeto, sustantivo o pronombre. Muchas veces pueden ser lo mismo, pero no siempre, ¿verdad? ¿Alguna preguntita con esos ejemplos que acabo de dar? Que ahorita sí acabo de explicar unos ejemplos medio raros, ¿verdad? Ahí si tienen cualquier pregunta me la hacen saber, ¿verdad? Otro tipo de pronombres que tenemos son los posesivos, ¿verdad? Tenemos el mío, tuyo, suyo y todo eso, ¿verdad? Una oración que podemos dar de ejemplo de esto es, por ejemplo, digamos, esa cartera es mía. Por ejemplo, yo podría decir, esa cartera es mi cartera. Pero, ¿por qué voy a decir otra vez cartera? No, voy a usar el comodín del pronombre. Voy a decir, esa cartera es mía. Y estoy diciendo posesivo. ¿Okay? Entonces, así es como va a ir funcionando. ¿Okay? Si se dan cuenta, pasa lo mismo. Mi cartera, eso es un sustantivo. Y podría funcionar como sujeto, pero en esa oración no queda. Porque es mi cartera. Es mía. Es mi cartera. ¿Okay? Entonces, depende de la función que tiene la oración. ¿Ok? Creo que estamos bien en este momento. Pasemos al siguiente tipo de palabras que pueden formar parte de una oración. Y esos son los verbos, que creo que es lo que más utilizamos. Creo que todos estamos familiarizados con lo que es un verbo, ¿verdad? Facilísimo. Es básicamente una acción, ¿verdad? Son las acciones. Comer, mover, bailar, hablar, responder. Todo ese tipo de acciones van a ser verbos, ¿verdad? Y van a ir acompañados siempre de algún sujeto o de alguna otra cosa, ¿verdad? Ella es tal cosa. Que siempre va a ir acompañado de algo más. No muchas veces va a ir solo. Al menos cuando sea que esté expresando alguna preocupación, ¿verdad? Por ejemplo, corre. Entonces, así como que corre, ahí viene, no sé, la jura, que algo. Si solamente lo dicen de esa forma, sí, ¿verdad? Podría ser una oración completa porque solamente es el verbo, pero la mayoría del tiempo viene acompañado de algo más, ¿verdad? Tú, corre, nosotros, corramos, ¿verdad? Y así. Sencillo. Pasemos con el siguiente. Vamos con los adverbios. Vale, los adverbios yo siento que muchas veces los podemos confundir con los adjetivos o con otro tipo de pequeños comodines que tienen las oraciones, ¿verdad? Pero los adverbios van a ser modificadores de
el verbo de la acción a la que se está refiriendo en la oración, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? Veamos un pequeño ejemplo. Por ejemplo, puedo decir, ella corre. Pero digamos que yo quiero decir que ella, esa corrida que se está echando, pues le quiero dar más características a esa corrida, ¿verdad? Entonces puedo decir, ella corre rápidamente. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Le estoy añadiendo como una característica, le estoy añadiendo algo más al verbo, a la acción de la que yo estoy hablando. Prácticamente cuando estamos diciendo eso va a ser un adverbio, ¿ok? Por ejemplo, algo más, puedo decir, ella jamás hace limpieza. ¿Cuál es el verbo? Hacer. ¿Hacer el qué? La limpieza. ¿Y qué me está haciendo el jamás? Está dando énfasis en que esa acción, nunca pasa en esta casa, ¿verdad? Entonces puede decir, ella jamás hace el qué? La limpieza. Entonces estoy dando más información sobre el verbo del que estoy hablando. Y si esa palabra modifica o añade al verbo, entonces es un adverbio. Prácticamente así de sencillo, chicos. ¿Dudas o preguntas con eso? Ahí cualquier cosita, háganmelo saber, ¿verdad? Veamos, otro par de ejemplos con adverbios. Podríamos decir, por ejemplo, ella cocina bien, por ejemplo. Ese bien no le afecta a ella, no estoy diciendo que, ella bien. No, lo que estoy agregando es que ella cocina bien. Ese bien está modificando al verbo. Entonces, lo importante de este tipo de temas, chicos, de clasificaciones de palabras, lo más importante que tienen que fijarse es en la función que tiene la palabra. No solamente digan, es un sustantivo, es sujeto, o no digan, es un pronombre, entonces lo voy a poner como simple complemento. O sea, no se vayan solamente por la clasificación de la palabra, váyanse por la función. La función es lo que de verdad le va a decir, esto es esto. ¿Ok? El adverbio puede ir antes y después del verbo. Sí, ahí pues depende de cómo ustedes lo quieran hacer, ¿verdad? Porque si se dan cuenta dije, ella jamás hace la limpieza. El jamás está antes del verbo. Y después dije, ella cocina bien. Entonces puede ir adelante o después, ¿verdad? Ahí como ustedes formulen la oración como ustedes quieran. Así que sí, el orden no afecta en nada, Fernando. Todo puede ser donde tú quieras, tú decides. Okay, si no hay alguna otra pregunta, continuamos. Vale, ahora quiero que nos pasemos a otros tipitos acá de palabras. Pasemos con las conjunciones. Las conjunciones, bien sencillo también, solamente se encargan de unir ideas. ¿Y qué es lo que van a estar uniendo? Usualmente oraciones o incluso solamente palabras, objetos o sustantivos a lo que nos estamos refiriendo. Esos son los y, o, pero, si no, sin embargo. Hay muchos ejemplos de conjunciones, ¿verdad? Entonces, simplemente cuando vean algo que une ideas, es una conjunción, así de simple. Por ejemplo, yo puedo decir, mi mamá y yo. Ese y ya es una conjunción. De ahí puedo decir, por ejemplo, nosotros iremos a comprar pupusas y tú te quedarás en casa. Ese y ya está uniéndote dos ideas, dos oraciones, ya es una conjunción. Y las conjunciones pueden ser también de distintos tipos, ¿verdad? Pueden ser uniendo palabras o dándote opciones, o también puede ser dándote excepciones. Pueden ser muchos tipos, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, vas donde tu abuela o te quedas en casa. Estoy dando opciones. De ahí puedo decir, por ejemplo, yo quiero ir donde mi abuela, pero tengo tarea. Estás uniendo ideas, pero estás dando excepciones, ¿verdad? Entonces las conjunciones tienen muchos tipos, ¿verdad? Hay muchos tipos de conjunciones que pueden aplicarse, así que ahí depende de lo que estemos diciendo, ¿verdad? De ahora, vamos con las preposiciones. Las preposiciones son parecidas. Muchas personas se pueden confundir un poquito entre conjunción y preposición, pero ¿cuál va a ser la diferencia? Las preposiciones expresan la relación entre otras palabras. Si se dan cuenta, las conjunciones solamente unen las ideas, pero no mucho relacionan palabras directas. Unen oraciones completas, pero las preposiciones van a relacionar palabras en específico, no oraciones completas, ¿verdad?
tenemos aquí ejemplos, el de, para, sobre, contra, por, ¿ok? ¿A qué se va a referir esto? Veamos un par de ejemplos. Por ejemplo, yo podría decir, esta botella es de mi mamá. Ese de, ¿qué está haciendo? No te está dando opciones, no te está uniendo ideas, te está relacionando dos palabras directamente. Porque te está diciendo, esta botella es, porque imagínense que no tengo la preposición, estoy diciendo, esta botella es mi mamá. No, ¿verdad? No queda. Tendría que decir, esta botella es de mi mamá. Estoy expresando la relación entre la botella y mi mamá. ¿Okay? Y hay muchos ejemplos de eso, ¿verdad? También podemos decir, por ejemplo, mi celular está sobre la mesa. Puedo decir, mi celular está en la mesa, pero no tiene sentido, no estoy relacionando nada. Ni siquiera estoy uniendo ideas como era con las conjunciones. Yo podría quitar una conjunción y la oración todavía tiene sentido. Pero, ¿qué pasa con las preposiciones? Te están relacionando palabras directamente dentro de la oración. Entonces, no puedo decir, mi celular está en la mesa. Mi celular está sobre la mesa. Mi mesa está contra la pared. No puedo decir, mi mesa está en la pared. Si se dan cuenta, relaciona palabras que le dan sentido a la oración. Las conjunciones son como mucho más generales, no son extremadamente esenciales, pero las preposiciones no te pueden faltar en una oración cuando están relacionando dos palabras, ¿verdad? ¿Alguna preguntita con eso? ¿Con se utiliza como preposición? Sí, se puede usar como preposición. Yo estoy con ella, específicamente. Porque, exacto, porque no podríamos decir yo estoy ella. Como que, uy, ¿cómo estás otra persona? No, tú estás con esa persona, estás relacionando el verbo con ese pronombre, ¿verdad? Entonces, exactamente, ese es un muy buen ejemplo que proporcionó Elizabeth. Súper bien. ¿Alguna duda, alguna otra pregunta con eso de conjunciones y preposiciones? Yo les puse esa imagen del chico con los libros en la cabeza porque a veces así nos sentimos con toda la información que nos dan de un solo, ¿verdad? Así como que sí, aprendértelo todo, aunque sea a la fuerza. Pero creo que esto que estamos viendo aquí con muchos ejemplos, creo que es mucho más fácil digerir, ¿verdad? Siento que los ejemplos es lo que más ayudan a entender un tema, ¿verdad? Veamos, el y, ni serían conjunciones. Sí, serían conjunciones. El ni, si no me equivoco, el ni sí es considerado más una preposición, porque usualmente lo estás usando con algo más, pero el y, sí, definitivamente son conjunciones. Gracias, Marjorie. ¿Alguna otra pregunta? No. Ok, sí te voy a anotar esas preguntitas porque también se las voy a compartir a los demás compañeritos que no estuvieron presentes. Así que veamos la pregunta del adverbio y también lo de las conjunciones y, y, ni. Ok, si no hay más preguntitas, vamos a continuar. Okay. Ay, disculpen si escuchan el perrito. Disculpe, dijo que ni es preposición. Sí, muchas veces se va a usar como una preposición. Porque, por ejemplo, a veces queremos decir, digamos, yo no quiero ni pizza ni hamburguesas, por ejemplo, ¿verdad? Ahí no estás exactamente uniendo ideas, estás dándote como estás expresando tu idea, pero no puedes quitarlas porque se pierde toda la relación entre las palabras. Entonces sí va a ser usualmente considerado como una preposición. Sí, en realidad sí va a ser como una preposición. Veamos. ¿Ya no hay otra preguntita? No, creo que no. Ok. Entonces vamos a continuar. Ahora vámonos con ya, hoy sí, el tema de ahora, ¿verdad? Esa era como una pequeña introducción para que se nos fuera mucho más fácil digerir todo el tema. Y ahora vamos con la oración simple, ¿verdad? Ahora, una oración simple va a ser una unidad predicativa, que viene del predicado, ¿verdad? Que está formada en torno a un verbo conjugado. Entonces, solamente esa definición nos está diciendo algo bien claro, que toda oración simple va a tener un verbo. Y prácticamente va a estar ahí, va a tener un verbo. ¿Okay? Veamos, según la gramática tradicional, lo siento por el perrito, mi perrito.
se compone normalmente de un sujeto, que aquí es donde vamos a ver la definición de sujeto y cómo voy a identificar un sujeto. El sujeto es quien realiza la acción o sobre quién recae esa acción, ¿verdad? Y la otra parte de la oración simple va a ser el predicado. Y el predicado va a ser la acción realizada y el contexto de esa acción de la que estamos hablando, ¿verdad? Sin embargo, como lo había mencionado anteriormente, es posible que en algunos casos el sujeto no esté tan explícito, ¿verdad? Pero ahorita quiero que esto es lo que les quede clarísimo, ¿verdad? Una oración simple va a estar conformado por un sujeto y un predicado. ¿Qué va a ser el sujeto? En quién recae la acción o quién realiza la acción. Y el predicado va a ser la acción en sí y el contexto que le damos a eso, ¿verdad? Vamos a ver un poco más a detalle qué significa eso de sujeto, predicado y todo eso, ¿verdad? Porque, bueno, por lo menos cuando yo estaba en el colegio y cuando estaba aprendiendo sobre ese tema, bueno, a mí siempre me gustó lenguaje, la verdad, no sé por qué, pero siempre me gustó. Al inicio yo estaba como perdida, era como que, pero qué es predicado, o sea, solamente es el resto de la oración, pero ¿cómo? Entonces, quiero que nos quede esto bien clarito. Dicho de otro modo, una oración simple es el resultado de unir un SN y un SB. Estos son términos que muy comunes que salen cuando estamos en el colegio, ¿verdad? ¿Qué significa SN y SB? Lo que les puse abajito, sintagma nominal y sintagma verbal. Prácticamente, eso es lo que son, ¿verdad? Entonces, un sujeto va a ser un sintagma nominal y un predicado va a ser un sintagma verbal. Espero que esto, chicos, sí lo estén anotando. De verdad que esto sí es clave para que entiendan todo lo que es sobre gramática, ¿verdad? Quiero ver, ¿están poniendo notas? Espero que sí. ¿Por qué será como un verbo conjugado? ¿Eso te refieres a por qué un predicado va a ser un verbo conjugado? Si me puedes extender más en tu pregunta, Mari. Y me alegra que le estén tomando captura. ¿Okay? La mejor forma que tengan de tomar notas, háganlo. ¿Okay? Entonces, pasemos a explicar un poquito qué es un sintagma nominal y qué es un sintagma verbal. Como les digo, un sujeto va a ser un sintagma nominal. ¿Y qué es? Prácticamente está formado por una palabra que, como les había mencionado con anterioridad, puede ser ya sea un sustantivo o un pronombre, y va a ser un grupo de palabras cuyo núcleo es un nombre. Prácticamente el sujeto. El sujeto va a ser tu núcleo del sintagma nominal. ¿Ok? Ya vamos a ver. Por ejemplo, en este caso tenemos un par de ejemplitos sencillos que les puse. Les puse la chica, esa computadora, nuestras cosas. Ese es un sintagma nominal bien sencillo. Y eso que ustedes están identificando como sintagma nominal va a ser su sujeto. En este caso no es una oración completa, pero por ejemplo, si quiero decir la chica está estudiando, ahí ya es la chica es tu sujeto. ¿Por qué? Porque la chica es el sintagma nominal, es tu sustantivo, la persona que está realizando la acción. Ese es tu sujeto. Y en este caso, chica, ese es tu sustantivo o pronombre. Y ese es tu núcleo, ese es tu sujeto. Y lo que lo acompaña es todo tu sintagma nominal. ¿Queda claro eso, chicos? Quiero ver. Me alegra que estén tomando fotos. Me alegra que estén tomando anotaciones. Ahora veamos, ¿qué es un sintagma? Bueno, prácticamente, un sintagma va a ser un conjunto de palabras, la verdad, porque si se dan cuenta, hay muchas clasificaciones de sintagma. Puede ser sintagma nominal, sintagma verbal, sintagma preposicional. Ya lo voy a repetir, discúlpeme. Entonces, prácticamente un sintagma, véanlo de esta forma, es un grupo de palabras. Eso es todo. ¿Okay? Y van a cumplir una función determinada dentro de una oración. Eso es un sintagma. ¿Okay? Creo que también va a haber una videoconferencia dedicada solamente a qué es sintagmas, por si quieren expandirse más en ese tema. Yo no indagué mucho en eso debido a que a otro compañerito mío le toca responder eso, ¿verdad? Pero véanlo de esa forma bien sencilla. Sintagma es un grupo de palabras que tienen una función dentro de la oración. Y puede ser muchas.
tipos de funciones, ¿verdad? Ahora veamos. ¿Podría repetir el último ejemplo? Sí, está diciendo el de la chica, ¿verdad? El ejemplo era, tenemos, la chica está estudiando. ¿Cuál va a ser nuestro sintagma nominal? La chica, porque estoy poniendo ahí mi sustantivo, que es chica, ¿verdad? Y ¿cuál va a ser el sujeto de esa oración? Va a ser chica, ¿verdad? La chica. Ella es la que está realizando la acción. Y luego tenés todo lo demás. Está estudiando. El estar estudiando, ¿quién está realizando esa acción? La chica. Entonces ese es tu sujeto. Y como sujeto y sintagma nominal van a estar dentro de lo mismo, pues ahí está. ¿Ok? ¿Queda clarito? ¿Alguna otra preguntita que les haya surgido? ¿Ok? Ay, qué bueno que estamos entendiendo, chicos. Ahora, vamos con la siguiente, vamos con el sintagma verbal. Esta es como la otra parte de la oración simple, que va a ser prácticamente formado por el verbo y lo que complemente a ese verbo. ¿Okay? Por ejemplo, tenemos aquí un par de oraciones bien sencillas que les puse. Tenemos Alejandra ganó. Esa ya es una oración de por sí. No tengo que añadir nada más. Ya se entiende que Alejandra ganó algo, pero se entiende la oración, ¿verdad? Entonces, aquí si se dan cuenta, ¿cuál sería nuestro sintagma nominal dentro de esa oración que les puse abajo? Alejandra ganó. Sería Alejandra. ¿Y cuál sería su sujeto? El mismo, Alejandra. ¿Y cuál es su sintagma verbal? Es el verbo, que va a ser ganó. Y ahí está, eso es todo. Ahora, ¿qué pasa si yo a esa oración le agrego complementos? Algo que le añade al verbo, a la acción o de lo que esté hablando. Por ejemplo, les puse, Alejandra ganó, ¿el qué? La competencia. ¿Qué es lo que pasa aquí? Alejandra se sigue manteniendo como el sintagma nominal y como el sujeto. Y todo lo demás, el ganó la competencia, va a ser el qué? Va a ser tu sintagma verbal. ¿Y qué es el sintagma verbal? El predicado, cuando estamos hablando de oraciones simples. ¿Ok? Entonces, ahí está. Esa es toda su clasificación. Alejandra, sintagma nominal, sujeto. Y ganó la competencia es su sintagma verbal y su predicado. Y eso es todo. Prácticamente esas son las partes principales de la oración simple, ¿verdad? Recuerden, chicos, estamos hablando de la oración simple. Tenemos muchos tipos de oraciones, ¿verdad? Tenemos oraciones que son compuestas, ¿verdad? Yuxtapuestas, muchos tipos, ¿verdad? Pero en este caso, las oraciones simples, bien sencillo, sintagma nominal y sintagma verbal. ¿Alguna duda con el sintagma verbal? Veamos. Exactamente, Alejandra, sujeto. Así que estamos bien, ¿verdad? Si es así, puedo continuar. Tengo más ejemplos, que no se preocupen, voy a seguir hablando de esto, ¿ok? Creo que estamos bien. Ahora, quiero que pasemos a hablar un poquito más detallado sobre qué es el sujeto. Como ya vimos, tenemos sintagma nominal y sintagma verbal. Ahora, cuando estamos hablando de sujeto, es aquella entidad sobre la cual recae la acción, o también podemos decir que es quien la ejecuta, y que suele hallarse preguntando, se puede identificar el sujeto cuando nos preguntamos sobre el verbo, ¿quién o qué? Por ejemplo, ¿quién está haciendo este verbo? ¿El qué está haciendo este verbo? Vayámonos a los ejemplos que teníamos antes. Por ejemplo, Alejandra ganó. Vaya, tenemos el verbo ganó. ¿Quién ganó? Alejandra. ¿Qué ganó? Bueno, ¿quién? En este caso no es una cosa, sería solamente quién. ¿Quién ganó? Alejandra, ¿verdad? Ese es nuestro sujeto. Entonces, creo que esa es la forma más sencilla de identificar un sujeto. Si hay una pregunta, ¿quién hace esto? O el qué está haciendo esto, ese es su sujeto. Ahora, debe tener un núcleo. Esto es la palabra sobre la cual recae la mayor carga de sentido y que usualmente va a ser el sustantivo o el pronombre que ocupa su lugar. ¿A qué me refiero con esto? El sujeto tiene su núcleo, ¿verdad? Por ejemplo, les estaba diciendo el ejemplo anterior, la chica está estudiando. La chica es un sintagma nominal. Pero, ¿cuál es el núcleo de solamente ese sintagma nominal? Es chica. Entonces, chica, ya sea la persona que estén hablando, ese es su sujeto. Todo el sintagma nominal es la chica, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el núcleo de ese sintagma nominal? La persona de la que estás hablando. Y ese va a ser tu sujeto. Ahora, tenemos aquí otro par de ejemplos. Tenemos el pobre Juan siembra porotos en la huerta. Porotos, no me pregunten qué sé, pero es una planta. Entonces estamos diciendo, el pobre Juan siembra.
Uy, bueno, aquí de hecho me confundí, lo puse abajo, me confundí de oración. Cambiémosle el nombre, pongamos, la pobre María siembra porotos en la huerta. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es nuestro sujeto de esa oración? Va a ser la pobre María. Todo eso va a ser nuestro sujeto, porque todo eso está hablando de la persona que realizó la acción. Porque si nos preguntamos, ¿quién sembró los porotos en la huerta? Ah, la pobre María. Pero luego pregúntense, ¿cuál es el núcleo de todo ese sujeto, de todo lo que estamos hablando? Va a ser María. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, tienen sintagma, tiene su núcleo, que es el sujeto. Y el sujeto por sí mismo, el sujeto por sí mismo también puede tener un núcleo. ¿Ok? Veamos. Frijoles. Porotos, planta comestible de América del Sur. Ok, gracias chicos. Yo solo sabía que era una planta. Gracias. Ahora, pasémonos a lo que es el predicado. El predicado, una vez que ya han hallado el sujeto, va a ser bien sencillo, porque el resto de la oración va a ser su predicado. Eso quiere decir que toda la acción descrita y todo lo que acompaña al verbo, su contexto de lo que están hablando, va a ser el predicado. E igualmente ese predicado va a tener un núcleo. En este caso, a esto sí, pónganle atención chicos, el núcleo del predicado va a ser el verbo. ¿Ok? Igual que en el sintagma verbal, el núcleo es el verbo, en el predicado, el núcleo va a ser el verbo. Aquí les puse otro ejemplo. Les puse, la pobre María come tortilla con sal. En este caso, el sujeto, ¿cuál es el sujeto, chicos? Ayúdenme ustedes. ¿Cuál es el sujeto de esa oración? Está bien fácil, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el sujeto de la pobre María come tortilla con sal? Va a ser, cuando estamos hablando de sujeto, va a ser María, ¿verdad? La pobre María. Y de ahí, ¿qué es lo que nos queda de la oración? Él come tortilla con sal. Ahora, ¿cuál es el núcleo de ese predicado? ¿Cuál es el núcleo de todo ese sintagma verbal? Va a ser el verbo. Y en este caso es comer. Entonces va a ser come. Entonces, así de sencillo va a ser. ¿Ok? Sujeto, ya lo identificaron, la pobre María. Y todo lo que le reste va a ser el predicado. Y así es. Y así va a ser. ¿Alguna pregunta con esto del sujeto y predicado? Voy a dar muchos más ejemplos, pero esas son las definiciones, ¿verdad? Para que lo tengan en mente. Exacto. Núcleo, comer, comer, comer. Y sujeto, María. Perfecto. Ahora, pasémonos a ver un par de ejemplos. Aquí quiero que hablemos sobre algo bien curioso. Primero veamos estos ejemplos. Tenemos el perro ladra mucho por la noche. ¿Cuál es nuestro sujeto? Porque aquí preguntémonos. El verbo es ladrar. ¿Quién está ladrando? ¿O el qué está ladrando? Ah, el perro. ¿Quién realiza la acción? El perro. Ese es mi sujeto. Y todo lo demás, predicado. Entonces, ladra mucho por la noche. Todo lo que acompaña al verbo, todo lo que modifica el verbo, es un predicado. Pasemos a la siguiente. Dice, mi abuela hace magdalenas de chocolate. Entonces tenemos, ¿quién hace? Ah, mi abuela. Entonces mi abuela es el sujeto. Y todo lo que quede después es nuestro predicado. Hace magdalenas de chocolate. Tenemos la siguiente. Tenemos, Daniel persigue a las palomas en el parque. Tenemos el verbo perseguir. ¿Quién persigue? Ah, Daniel. Ese es mi sujeto. Y todo lo que quede después de Daniel es tu predicado. ¿Ok? Ahora, si se dan cuenta, adentro del sujeto incluso yo puedo realizar más clasificaciones, ¿verdad? Puedo decir, el perro. Ah, todo eso es mi sujeto. Pero, ¿qué es él? Respóndanme, chicos. ¿Qué es el él dentro de esa oración? Ya vimos todos los tipos de oraciones. ¿Qué es? Es pronombre. El artículo. Exactamente, es un artículo. Entonces, adentro del sujeto, chicos, también van a tener más clasificaciones. Por ejemplo, volvamos a la oración anterior que les estaba diciendo. La pobre María come tortilla con sal. Como habíamos dicho, ¿cuál es el sujeto? La pobre María. Pero si se dan cuenta, ahí todavía puedo indagar más. Puedo decir la sustantivo. ¿Pobre? ¿Qué sería ese pobre? Adverbio, conjunción. Díganme, chicos, ¿qué sería la pobre en esa oración? Exacto, es un adjetivo. ¿Por qué? Estoy describiendo a María, ¿verdad? Entonces, la sustantivo, pobre, adjetivo, y María es sustantivo. Entonces, perdón, creo que lo dije mal. La es el artículo,
Pobre es adjetivo y María es el sustantivo. Y todo eso es nuestro sujeto, ¿verdad? ¿Y cuál es el núcleo? María, de nuestro sujeto, ¿verdad? Entonces, y todavía dentro del predicado pueden sacar mucho más, ¿verdad? Por ejemplo, tienen ladrar, verbo, mucho. ¿Qué está modificando ese mucho? Está modificando al verbo. Entonces, ¿qué sería? El mucho. Pronombre, conjunción. Sería un adverbio, exactamente, porque estoy modificando al verbo. Y así sería, ¿verdad? Veamos, preguntita. Dice, mi pregunta era si nuestro sujeto puede aparecer al final y si es el caso, un ejemplo. Vaya, veamos. Veamos, si intentamos darle vuelta a esto. Veamos, podríamos decir, por ejemplo, vaya, aquí va a pasar algo que es bien curioso también del idioma, ¿verdad? No siempre se le puede cambiar el orden como tú quieras, ¿verdad? Porque lo transforma en otro tipo de oración, lo transforma, le cambia la función. No sé si han escuchado sobre, por ejemplo, voces pasivas y voces activas, por ejemplo. Entonces, no me quiero meter mucho en ese tema porque no me corresponde en ese momento y creo que otros compañeritos se lo van a explicar, ¿verdad? Pero de forma así bien rápida, por ejemplo, depende mucho cómo tú hagas la oración, a dónde va a estar el sujeto, ¿verdad? Pero usualmente, por cómo nuestro lenguaje funciona, va a estar al inicio. Porque digamos que yo le quiero dar vuelta. Si solamente digo, ladra mucho por la noche el perro, pues el sujeto sigue siendo el mismo. Lo puedo poner al final y sigue teniendo sentido, ¿verdad? Pero se escucha raro, justamente porque nosotros no hablamos así normalmente, ¿verdad? Pero el sujeto sigue siendo el perro, porque está diciendo lo mismo. ¿Quién ladra? El perro, a pesar de que le haya dado vuelta. Pero, ¿qué pasa si quiero que suene bien en español, pero todavía le quiero dar vuelta? Tendría que decirlo de otra forma. Tendría que decir, por ejemplo, vayamos con el ejemplo de Daniel. Puedo decir, Daniel persigue las palomas en el parque. Puedo decir, persigue las palomas en el parque, Daniel. Suena raro, pero Daniel sigue siendo el sujeto. ¿Qué pasa si yo digo, las palomas en el parque son perseguidas por Daniel? Ahora, ¿cuál es el sujeto, chicos? ¿Cuál es el sujeto en esta oración? Las palomas son perseguidas en el parque por Daniel. Si yo le doy vuelta, ¿cuál sería el sujeto ahí? Antes era Daniel, porque, Daniel persigue las palomas. Pero si le doy vuelta y digo, las palomas son perseguidas en el parque por Daniel, ¿cuál es el nuevo sujeto? Sería las palomas. ¿Por qué? Siempre tienen que preguntarse a quién se refiere el verbo. Exactamente, es las palomas. Por ejemplo, ojalá pudiera escribir aquí en la pantalla para enseñarles, tuviera una pizarra, pero no puedo. Vaya, estoy diciendo, las palomas son perseguidas. Entonces, son perseguidas, ¿quién está siendo perseguida? Porque estoy diciendo es. La paloma es perseguida. Entonces, ¿a quién está afectando ese ser? ¿Está afectando? A las palomas. A pesar de que Daniel es el que está persiguiendo, ¿a quién le está afectando ese verbo? ¿Le está afectando? A las palomas. ¿Okay? Entonces, así es como van a identificar ese sujeto. Que puede estar adelante, atrás, le pueden dar vuelta como quieran, pero ese es un ejemplo de una oración en voz pasiva. Le dimos vuelta y el sujeto cambia. Entonces, depende, como les digo, no se guían mucho por la posición o por si es sustantivo, todo sustantivo es sujeto. Guíense por la función que tiene y a quién le afecta ese verbo. Así va a ser su sujeto. ¿Ok? Veamos. Y este ejemplo, me puede servir, juego al tenis con mi hermano, en lo que le dije, veamos. Juego al tenis con mi hermano. Vaya. Este ejemplo que está proporcionando Mari me lleva justo a lo que les iba a hablar ahorita. Vaya. Ya voy a ir con tu ejemplo, Mari. Primero quiero que veamos este que tengo aquí abajito. Dice, voy al colegio todas las mañanas. Si se dan cuenta, toda esa oración dice que todo es predicado. Pero ¿a quién le afecta ese voy? Le afecta a un yo. Entonces aquí es donde entra algo que en la gramática se llama sujeto tácito. No sé si ya han escuchado de eso antes, sujeto tácito. ¿Sí? ¿No?
porque si no lo han escuchado antes, pues lo explico. Que Damaris dice que sí, que ya he escuchado antes sobre el sujeto tácito. Va, ok, me alegra, chicos, no estamos tan perdidos. Nada, mentira. No, la verdad es que a mí me costó entender el sujeto tácito cuando estaba en el colegio, pero ahora sí sé, chicos, y se los puedo explicar. Así que el sujeto tácito, ¿qué va a hacer? Va a ser el sujeto al que nosotros nos referimos en oración, pero no está explícito en la palabra, en la oración. Esto es algo muy común en el español. Por ejemplo, estoy diciendo, voy al colegio todas las mañanas, pero ¿quién va al colegio? Yo. También podría decir, por ejemplo, vayan a lavar la ropa. ¿Cuál es el sujeto de esa oración, chicos? Díganme ustedes. Vayan a lavar la ropa. ¿A quién se está refiriendo? Quiero que me respondan esa pregunta antes de responder la pregunta de Ana. Exactamente, sería un ellos. Escuchen bien, digo, vayan a lavar la ropa. ¿Qué le puedo poner antes de eso? Puedo poner ustedes vayan a lavar la ropa, porque no puedo decir ellos vayan a lavar la ropa. ¿Okay? Eso de la concordancia lo vamos a ver hoy también, así que no se preocupen, pero ahí va, ¿verdad? Entonces sería, vayan a lavar la ropa. ¿A quién estoy diciendo? Ustedes vayan a lavar la ropa. ¿Okay? Ese va a ser su sujeto. A pesar de que no esté explícito, ustedes ya saben. Vayan a lavar la ropa. ¿A quién está hablando? Ustedes, ¿verdad? Entonces, así se va a identificar. Ahora, volvamos a la oración que me proporcionó Mari. Uy, ¿dónde está? Aquí ahorita. Juego al tenis con mi hermano. ¿Quién está jugando? ¿Qué pronombre le puedo poner antes al jugar? Si quiero decir, juego al tenis con mi hermano, va a ir un yo, ¿verdad? Entonces va a ser un yo juego al tenis con mi hermano. ¿Y cuál va a ser tu sujeto? El yo, pero está tácito, no está explícito en la oración. En español es bien común porque creo que nos da, no sé si puedo decir esa palabra en contexto académico, pero nos da como huevita, nos da pereza, ¿verdad? Decir como todos los sujetos todo el tiempo. Entonces, lo podemos dejar tácito. Puedo decir, juego con mi hermano, en vez de decir, yo juego con mi hermano. ¿Okay? Veamos, el implícito y el tácito es lo mismo. Prácticamente sí, el implícito son sinónimos, palabras sinónimos para decirlo. Explícito significa que está a plena vista y implícito significa que está como sobreentendido. Entonces sí, implícito y tácito, lo mismo. Ahora tenemos otra oración que da Mari, iba manejando tranquilamente y estacioné. Perfecto ejemplo. Ahí de hecho tienen dos sujetos tácitos, porque están teniendo dos verbos diferentes, ¿verdad? O bueno, dos núcleos diferentes. Entonces tienen, yo iba manejando tranquilamente y yo estacioné. Podría poner ese yo en antes en cada uno de los verbos, pero no es necesario, porque está implícito, está tácito. Nuestro idioma, el español, nos permite hacer eso. Bueno, chicos, les voy a contar un poquito sobre mí, porque creo que les va a ayudar también. Yo también doy clases de inglés, y cuando estoy dando clases de inglés, saber este tipo de cosas, pero a mí me ha servido tanto para poder explicar otro idioma, porque, digamos, en inglés no se puede hacer eso en el español. En el inglés no puedo decir el yo, o sea, no puedo omitirlo, no puedo decir, voy a ir a tal lugar. En inglés tienen que decir, yo voy a ir. Entonces, este tipo de cositas, chicos, aunque digan, ¿para qué me va a servir esto? Chicos, a mí me sirvió un montonazo para aprender inglés y también para enseñarlo. Así que le va a servir, chicos. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? ¿Muy cierto? Sí, gracias por darme la razón. Pero creo que todo está bien, ¿verdad? Continuemos un poquito más. Aquí está lo del sujeto tácito ya más extenso. Es importante destacar que esta distinción sujeto-predicado no siempre calza a la perfección para todas las oraciones, como lo había mencionado con anterioridad. Y existen oraciones impersonales en las que no hay un sujeto lógico, o existen otras cuyo sujeto es tácito o implícito, que quiere decir que existe, pero no está ante nuestros ojos, así clarito, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos este ejemplo que puse. Lo escribió con los ojos cerrados. ¿A quién se está refiriendo en esa oración? Díganme cuál es el sujeto de esa oración. Lo escribió con los ojos cerrados. ¿Quién es el sujeto?
Exacto, un él o un ella. No sabemos el género porque no lo dice, ¿verdad? Indefinido, ¿ok? Pero va a ser alguien más. Está hablando de un él o un ella. Él lo escribió con los ojos cerrados o ella lo escribió con los ojos cerrados, ¿ok? Entonces va a ser tácito, porque está hablando de un él o de una ella. Pero no es necesario. Ahí tenemos otro ejemplo que les puse. Escuchamos música. ¿A quién se está refiriendo? A un grupo de personas, a nosotros. Nosotros escuchamos música. Pero, ay, no, qué pereza decir nosotros. Solo digamos, escuchamos música. Y ahí está. ¿Ok? Bueno, chicos, si quieren recibir clases de inglés conmigo, sí doy clases, pero de español solamente tutorías. Veamos. Continuamos. Vamos ahora con concordancia. Eso es una de las últimas cositas que vamos a ver el día de ahora, porque de todas formas, chicos, ya se me va a acabar el tiempo. ¿Okay? Pero vamos a hablar un poquito sobre las concordancias y también sobre las primeras, segundas, terceras personas, que es bien importante para todo esto. Ahora, cuando estamos hablando de un sujeto o de un predicado, entre ambos componentes se produce una estrecha relación que va a ir marcada por criterios formales que lo van a poner en evidencia, que en este caso va a ser la concordancia. ¿Y qué es la concordancia? Por definición, es la igualdad de género, pero no igualdad de género feminista. Se refiere a que hay una relación entre las palabras y su género. Y su número entre adjetivo, artículo, sustantivo, entre todas las palabras, va a ser igualdad de número, de persona, entre el verbo y el sujeto. Quiere decir que obedece a la conformidad personal y del número entre el núcleo del sujeto, que es usualmente el sustantivo, y el núcleo del predicado, que usualmente es el verbo. Por eso es que es muy importante saber identificar cuál es el núcleo de un sujeto y de un predicado, porque eso nos va a guiar la concordancia. Ejemplos bien sencillos. Tenemos, ella estudia. Ella es singular, entonces el verbo tiene que estar en singular. Ella es femenino, así que el verbo tiene que estar en femenino, pero en este caso no aplica, ¿verdad? Y estoy hablando de la persona, de la tercera persona. Ya voy a explicar qué son las personas, ¿verdad? Entonces, si el sujeto está en tercera persona, el verbo también está en tercera persona, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo importante de la concordancia entre el sujeto y el predicado? Tienen que concordar, tienen que estar relacionados en género, número y en persona. Y cuando digo en persona me refiero a personas gramaticales, primera, segunda y tercera persona, que ya lo vamos a ver. ¿Okay? ¿Alguna preguntita, alguna duda con la concordancia? ¿A qué me refiero con género, número y persona? Si puedo compartir mi correo, por favor. Si tienen algún tipo de pregunta, bueno, recuerden que siempre tienen asignado un tutor de lenguaje, ¿verdad? Pero la verdad no estoy segura si puedo compartir mi correo, ¿ok? Porque esto después lo van a poner en YouTube y después, no sé, personas de otros países van a ver ese video de YouTube y van a decir, ay, sí, le voy a escribir a la tutora. O sea, no sé, yo creo que no puedo compartir mi correo por razones de seguridad, ¿verdad? Pero siempre recuerden que tienen toda la plataforma de la tutoría de la universidad y ahí si ustedes se inscriben al curso de lenguaje y literatura se les va a asignar un tutor al que le pueden hacer todas las preguntas que quieran hasta que lo cansen, ¿okay? Pero por razones de seguridad creo que no lo haré, chicos. Espero que entiendan. Sí, me van a acosar F en el chat. Pero sí, chicos, cualquier pregunta que tengan, hágansela a su tutor, ¿ok? No lo duden. Ahora, veamos un poquito más a fondo a lo que me está refiriendo respecto a las personas gramaticales, ¿ok? Vaya, aquí vamos a tener 3 personas, como lo había mencionado, primera, segunda y tercera. De forma bien sencilla, se los pongo así. La primera persona es la que habla, digamos, yo hablo. La segunda persona es a quien tú te diriges. Yo me estoy hablando a esa persona. Esa es la segunda persona. Esa. Y la tercera persona es de quién se habla. Sobre quién se está hablando. Que yo estoy hablando de ella. Que entonces, primera persona, yo hablo. La segunda persona, yo estoy hablando contigo. Y la tercera persona, estoy hablando de ella. ¿Ok? Veamos. Empecemos con los pronombres de la primera persona. La primera persona
bueno, cada persona gramatical va a tener pronombres que le corresponden, ¿verdad? ¿Y cuáles eran los pronombres? Lo que ya hemos visto antes, ¿verdad? El yo, tú, nosotros y un par de cositas más que vamos a ver. Empecemos con la primera persona. En singular va a ser un yo, mi, me, conmigo. ¿Okay? ¿Qué son esos mis y mes? Esos van a ser pronombres que van a estar complementando oraciones, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos decir, yo me comí la pizza, por ejemplo. Ese me está tomando una función de primera persona, está complementando lo que está diciendo en primera persona, ¿verdad? Y también lo tenemos en plural, que los plurales siempre van a ser nosotros, nosotras, nos, ¿verdad? Recuerden que toda primera persona va a ser cuando te incluyes a ti mismo. Si te incluyes a ti mismo, es primera persona. ¿Okay? Por eso un nosotros es considerado primera persona, porque está hablando de alguien más, pero también de ti mismo. Así que, primera persona. Aquí tenemos un ejemplo que dice, yo quiero que vayas al cine conmigo. Entonces, ahí, ¿cuál es la persona? Pues yo, porque yo quiero que tú vayas al cine conmigo. ¿Okay? Entonces, el verbo y ese pronombre, yo quiero, tiene que estar en concordancia, ¿verdad? Ya vamos a ver más ejemplos sobre la concordancia. Ahorita estoy explicando las personitas. Pasémonos a la segunda. El pronombre de la segunda persona, el singular van a ser tú, ti, te, contigo, y plural, vosotros, vosotras, vos y vos, y os, ¿verdad? Yo sé que nosotros no usamos el vosotros, ¿verdad? Pero en español, españolete, sí lo usan. Entonces, tenemos que saberlo, ¿verdad? Ahora, quiero que veamos un pequeño ejemplo aquí. Te dieron las noticias. Aquí, si se dan cuenta, en ningún momento me estoy refiriendo a mi persona. No estoy diciendo, yo te di las noticias a ti, a pesar de que estamos hablando de alguien más. En esta oración que acabo de dar, todavía estoy hablando de mí mismo, ¿verdad? Yo te di las noticias a ti, eso sigue siendo primera persona. Pero cuando estoy diciendo, alguien más te dio las noticias a ti, entonces a ti, tú recibiste las noticias, como estoy hablando de ti, de tú, entonces va a ser segunda persona. Te dieron las noticias a ti, ¿ok? Entonces siempre que estén hablando de una persona personal a la que tú le estás hablando a esa persona, va a ser segunda persona, ¿ok? Y luego tenemos la tercera persona, que va a ser lo que ustedes habían mencionado con anterioridad, él, ella, ello, le, lo, la, y en plural, ellos, ellas, los, las, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos un ejemplo. Dice, él es un estudiante muy responsable. ¿De quién estoy hablando? De alguien más. Entonces, siempre que estoy refiriéndome a alguien más y él es como el foco de la oración, es tercera persona. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con eso que acabamos de decir? Creo que estamos bien. Cualquier dudita, díganme, ¿verdad? Ustedes sería segunda. Sí, usted también es considerado segunda persona. Tú, usted, segunda persona. Sí. ¿Alguna otra preguntita? Creo que no. Vale. Con esto de la primera, segunda y tercera persona, se los quería dejar clarito, explicarlo, porque nos va a ayudar mucho a entender la concordancia. Aquí les dejo un pequeño cuadrito, tómenle foto, tomen lo que quieran, creo que les va a servir bastante. Estos son, incluso se los clasifica, si se dan cuenta, ¿ven? Se los pone como preposiciones, como a veces puede ser un complemento indirecto, directo. Uy, como les digo, chicos, las oraciones tienen muchas clasificaciones, pero hoy nos vamos a concentrar solamente en la oración simple, que es sujeto y predicado, pero aquí se los dejo también porque les va a servir mucho. ¿Okay? Y aquí está lo que me están preguntando. Primera persona, yo. Segunda persona, tú, vos, usted. Y tercera persona, él y ella. ¿Ok? Con esto, ya lo tomaron foto. ¿Puedo seguir? Yo creo que sí. Va, continúo. Ahora, esto sí, chicos, va a ser lo último que vamos a ver el día de ahora, que es sobre las reglas de concordancia. ¿Ok? Cuando estamos hablando sobre reglas de concordancia, nos referimos a que, bueno, lo siento, chicos, yo soy bien salvadoreña, lo voy a decir de esta forma, pero si no hay reglas de concordancia, vamos a sonar bien grenchos, ¿ok? Vamos a sonar como que no podemos hablar nuestro propio idioma, ¿ok? Como que no podemos hablar español, ¿ok? Lo siento por el lenguaje, ¿ok? Pero quiero que veamos esas reglas de concordancia porque también nos van a ayudar mucho. Veamos la primerita. Muchas veces son bien sencillas, que yo sé que ustedes ya lo aplican o lo tienen bien claro, pero hay unas que hasta incluso a mí me dejan como pensando. Veamos la primerita. Cuando el verbo, uy, lo escribí mal, qué decepción. Cuando el verbo se refiere a un solo sujeto, coincide con él en número y en persona.
¿Okay? Eso es bien sencillo. Solamente quiere decir que si el sujeto se refiere a varias personas, está en plural, el verbo va a estar en plural también. Bien sencillo. Aquí tenemos ejemplos bien claros. Ella murió, sería singular, ella. Entonces el verbo también. No puedo decir ella murieron. No, ¿verdad? Solo estoy refiriendo a una persona. Ella murió, y si es plural, ellas murieron. Súper sencillo. Esto creo que ya lo hacemos, ¿verdad? Sencillo. Vamos a la segunda regla. Cuando el adjetivo se refiere a un solo sustantivo, concierta con él en número y en género. Quiere decir que coinciden en número y en género. Aquí va incluido no solamente el número y la persona, sino también el género. Por ejemplo, mi viejo amigo me envió un regalo. Aquí están diciendo, mi viejo amigo, un singular, hombre, me envió un regalo. Y luego sí que pasa si yo quiero decir mis viejos amigos. Entonces solamente estoy agregándole que es masculino y es en plural. Entonces mis viejos amigos me enviaron un regalo, ¿verdad? Bien relacionado con lo que habíamos visto en la regla número 1, ¿verdad? Entonces solamente está como reiterando en que tienen que coincidir en número, persona y género. Ahora, pasemos a la tercera regla de concordancia. Esta es la que a mí a veces me deja pensando. Dice, si los sujetos son de distinta persona, el verbo concuerda en plural con la persona que tenga prioridad. Aquí vamos a hablar de prioridades, chicos. Por eso me interesaba mucho que viéramos la primera, segunda y tercera persona. Porque dice, la primera persona tiene prioridad sobre la segunda y la tercera. Y la segunda tiene prioridad sobre la tercera. Prácticamente están como en orden, ¿verdad? La primera está arriba de la segunda y la tercera, y la segunda está arriba de la tercera, ¿verdad? Entonces, esa es como su jerarquía que van a seguir, ¿verdad? Entonces, primera mayor que segunda, y segunda mayor que tercera, y así, ¿verdad? ¿Okay? Aquí les pongo un ejemplo, que dice, mamá, ella y yo viajaremos juntos. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Tienen una mamá. ¿Quién es una mamá? ¿Cómo sustituyen la mamá con un sustantivo? ¿Qué es tu mamá? Díganme ustedes. ¿Con qué sustantivo con qué pronombre, con qué sustantivo puedo sustituir mamá? ¿Es primera, segunda o tercera persona? Díganme ustedes, chicos, en esa oración. Mamá, ¿qué es? ¿Primera, segunda o tercera persona? Estoy hablando de yo, de tú, de ella. ¿De quién estoy hablando? Segunda. Me la pienso. Y sería una tercera persona. ¿Qué sería tercera? ¿Por qué? Porque ¿quién es tu mamá? Mi mamá es una ella, ¿ok? No significa que estoy hablando con ella directamente, sino que estoy hablando de una ella. Y todavía menciono otra ella, mi mamá, ella y yo. Porque podría decir ella y yo. Digamos que no es mi mamá, puede decir, ella y yo, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces, ella, tercera persona. ¿Y quién es un yo? Es primera persona. Entonces, ¿el verbo va a estar en primera persona o en tercera persona, chicos? ¿En qué persona estaría el verbo en esa oración? ¿En primera o en tercera? En tercera. En tercera. Me la pienso. Sería en primera. ¿Por qué? A pesar de que tengo dos ellas y un yo, volvamos a leer la regla. Dice, la primera persona tiene prioridad sobre la segunda y la tercera. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí digo, mamá, ella y yo. Si pusiera el verbo en tercera persona, poniéndolo en concordancia con mamá y ella, diría, mamá, ella y yo viajarán juntos. Pero, a pesar de que podría sonar bien, porque mamá, ella y yo viajarán, ella viajará, ellas viajarán, quedaría en tercera persona. Pero la regla no dice eso. La regla dice que tiene que decir mamá, ella y yo viajaremos juntos. Y lo pones en primera persona porque te estás incluyendo a ti mismo. ¿Okay? A pesar de que podría sonar bien, mamá, ella y yo viajarán juntos, como estoy incluyéndolo a mí mismo, tengo que ponerlo en primera persona. ¿Okay? Exacto, por la prioridad del sujeto. ¿Okay? ¿Alguna duda con ese ejemplo que acabo de dar?
Les juro, chicos, que esta regla es la que más me hace pensar a mí, ¿verdad? Les pongo otro ejemplo. Podría decir, veamos, voy a agarrar los nombres de ustedes, chicos. Veamos, puedo decir, voy a decir, Abel, tú y yo. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy usando las tres personas, chicos. Estoy diciendo, Abel, ¿qué es Abel? Es un él. Estoy diciendo, tú, ¿qué es un tú? Eres tú, ¿verdad? La persona con la que estoy hablando, ¿no? Con todas las personas que estoy hablando. Y el yo, soy yo. Tengo las tres personas. Entonces, ¿cómo conjugo esa oración? Ok, sorry. ¿Cómo conjugo esa oración con el verbo, digamos, estudiar, por ejemplo? ¿Okay? ¿Cómo conjugo ese verbo? Si digo, Abel, tú y yo, ¿cómo quedaría esa oración? Diría, Abel, tú y yo, Abel, tú y yo estudiará, o Abel, tú y yo estudiarás, o Abel, tú y yo estudiaremos, ¿verdad? Y ese verbo va a estar en primera persona, concuerda con el yo. A pesar de que tengo un él, tengo un tú y tengo un yo en la misma oración. Porque aquí va a ser por prioridad. Como les digo, el yo prioriza todo. Tienen que ser egocéntricos, chicos, cuando están hablando en español, ¿ok? Yo voy primero, ¿ok? Después vas tú y los terceros de último, ¿ok? Y así queda, ¿ok? ¿Alguna duda con esta regla de concordancia? Estamos bien. Okay, we'll study. Sí, ¿verdad? Ese ya sería futuro. Veamos. Pasemos a la última regla de concordancia, que está, bueno, aquí tal vez yo cree controversia con, no sé, el movimiento feminista, tal vez, no sé. Pero es nuestro idioma, chicos, es nuestro idioma, así fue creado, y esta regla dice, cuando el adjetivo se refiere a varios sustantivos, digamos que va en plural, si los sustantivos son de distinto género, predomina el masculino. Uf, no me vayan a atacar, ¿ok? No me vayan a mandar ciberataques por decirlo, chicos, pero en el lenguaje, en el español, predomina el masculino, ¿ok? Así de simple. Veamos, F en el chat, ¿ok? Okay. Entonces, ¿qué vamos a decir de esto? Tenemos un ejemplo, ¿verdad? Aquí dice, habían niños y niñas muy tremendos. Aquí, bueno, yo he escuchado muchas personas que dicen que, digamos que hay un grupo de personas y la mayoría son mujeres y solo hay un hombre, digamos, hay un solo hombre. Yo he escuchado que muchas personas dicen, si la mayoría son mujeres, pues digamos, nosotras, ellas, ¿verdad? Pero, chicos, pero es que el español dice que predomina el masculino, ya sea que haya uno o varios de otros, ¿verdad? Así que lamento ponerlo de este modo, pero así va a ser, chicos, predomina el masculino, ¿ok? En este caso tenemos niños y niñas, a pesar de que haya de ambos, vamos, el adjetivo, la descripción, la característica de las personas que estamos hablando va a ir en masculino, ¿ok? Por ejemplo, veamos otro ejemplo. Veamos, en este caso, nosotros, yo creo que aquí hay, es la probabilidad que existe el machismo a nivel femenino. Bueno, aquí en este caso, nosotros que estamos aquí, quiero ver, yo creo que está bien nivelado entre chicos y chicas, ¿verdad? Pero de hecho creo que hay más chicas que chicos, ¿verdad? Entonces en este caso, digamos que yo, queriendo ser justa, quiero decirles, ustedes son hermosas, porque la mayoría son mujeres. Yo podría decir, la mayoría son hermosas, aquí de las personas que me están escuchando en este momento, ¿verdad? Pero el idioma no queda, chicos, lo siento, pero tendría que decir, ustedes son hermosos. ¿Okay? Y yo sé que tal vez también da mucha la tentación de decir hermosos y hermosas, pero les vuelvo a mostrar la regla, chicos. La regla de esto dice, yo no me la inventé, esto viene desde hace siglos, desde que se viene hablando el idioma, así que no me lo he inventado. ¿Okay? Yo sé que podría darle ganas de decir hermosos y hermosas, pero aquí dice, distintos géneros, predomina el masculino. ¿Okay? Pueden decir eso de había muchos niños y niñas, pueden hacer la diferencia de género entre los sustantivos si así lo desean, pero los adjetivos predominan el masculino.
aquí está dicho y hecho, chicos, como es. ¿Ok? Y bueno, esas son las reglas de concordancia, chicos. No sé si tienen alguna duda o pregunta. ¿No? ¿Estamos bien con esto? Porque prácticamente ese era el tema que tenía preparado para hoy, chicos. Eso era todo lo que había para el día de ahora sobre respecto a la oración simple. Me tomé la libertad de explicar un par de cosas que les ayudarían a entender mejor el tema, porque si se dan cuenta, la oración simple es bien sencilla. Hay un sujeto y hay un predicado, pero dentro del sujeto y el predicado hay muchas cosas de las que podemos hablar, ¿verdad? Si todo está bien, bueno, yo anoté las preguntitas que me habían hecho durante la videoconferencia, porque también las voy a compartir con la tutoría, ¿verdad? Y veamos. Sí, aquí las tengo anotadas, creo que no se me escapó ninguna. No, creo que todo está bien, todo muy explicado. Me alegra, chicos, qué bien, qué bien, qué bien. Uy, no quiero que vean a mi computadora. Ok, entonces las preguntas que me habían dejado eran que si sujeto y sustantivo son lo mismo, ya lo habíamos explicado, que depende de la función que cumple una oración. Si el adverbio va antes o después de un verbo, puede ir en la posición que ustedes lo desean, depende del adverbio que estén utilizando y cómo ustedes están estructurando su oración. Y si i, e y ni son conjunciones, i y es sí son conjunciones, y el ni usualmente se toma como una preposición. Esas son las preguntitas que me hicieron. Creo que las demás fueron preguntitas bien sencillitas que las respondimos en un momento bien rápido. Esas son las que tengo anotadas. Si tienen alguna otra pregunta, pues no duden en hacerlo. Well, thank you very much for the topic. Well, thank you. Muchas gracias a ustedes, chicos. Si no hay más preguntas, la verdad creo que hasta aquí nos quedaríamos, ¿ok? Muchas gracias por estar presentes aquí en esta videoconferencia sobre la oración simple. Recuerden que van a estar, siempre está abierta la invitación para que se unan a las demás videoconferencias que se están dando respecto a las distintas asignaturas. Hay de sociales, hay de ciencias, hay de química, así que de física, ¿verdad? Hay de muchas cosas que es tema que ustedes tengan interés de aprender más. Ahí está la programación en la plataforma, lo pueden ver ahí directamente.